Así que no voy a tomar más tiempo, sino que queremos aprovechar el tiempo. Ha sido un ambiente muy hermoso, amén, en el día de hoy. Y yo tengo el privilegio, tengo el honor, amén. Déjame decirlo con una voz más. Tengo el honor de presentar a mi primo. Él es mi primo del lado materno. Así que a Samuel Vázquez, obispo, pastor por muchos años, amén. Así que yo voy a pedir que él pase por acá y vamos a recibir a Samuel Vázquez. ¿Qué tal si estamos de pie y recibimos al siervo de Dios? Yo quiero que ustedes sepan que lo dije la otra vez, pero quiero repetirlo en este día. Yo conocí al Señor en la iglesia de su papá, que era mi tío. Amén. Fue mi primer pastor y fue la mamá de Sammy la que me dijo estas palabras: Carlitos, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Dale tu corazón a Jesús. Y esa noche yo le di mi corazón a Jesús y comenzó mi jornada de fe. Así que yo honro esa descendencia. Dios los bendiga. Los dejo con el pastor Samuel. Buenos días, familia Revive. Pueden tomar sus asientos. Dios les bendiga. Feliz Día de los Padres a todos. Gracias por el honor de compartir este tiempo con ustedes. Permítanme presentarles al amor de mi vida. Se llama Ruth Vázquez. Celebramos 32 años de aniversarios de bodas el 28 del mes pasado. Amén, amén. Por favor, reciban también saludos de nuestro hijo Caleb Isaac. Tiene 25 años. Desde la ciudad del Paso, Texas, le manda saludo a cada uno de ustedes. Yo quisiera someterles en este día que seguir a Jesús es más que cambiar su destino. Es recibir una nueva identidad, redefinir su pasado y transformar su herencia. Mire a la pantalla, por favor. We're all handed down something. It's not like they started with these. They were handed down to them. And probably their daddies didn't know any better. I'm not even sure if they knew what they were doing. Maybe so. But maybe not. It's hard to tell. But my daddy says it doesn't have to stay that way. My daddy says that no matter what you've been handed down, you don't have to keep it. He says that Jesus gives you the power to replace it with something way better. Then you can hand it down to your little boy or your little girl. When daddies do this, it makes us very, very happy. Just one more thing. My daddy told me that the most important message he could teach me was this: it's never too late. He says that it's never too late for anyone to have something better handed down to them. He says that the circle can be closed. And he says that it can happen today. Amen. Zach Ibrahim
es hijo del terrorista El Said Nasser, uno de los autores intelectuales del atentado contra el World Trade Center en el 1993. Él cuenta la historia de cómo fue criado para odiar, pero decidió seguir un camino muy diferente. Zach Ebrahim tenía apenas 7 años cuando su padre, El Said Nasser, asesinó al líder de la Liga de Defensa Judía. Fue mientras cumplía su condena en prisión que Nasser ayudó a planificar el atentado contra el World Trade Center del 1993. Después en el cancelamiento de su padre, la familia de Ebrahim se mudó más de 20 veces. Más de 20 veces viviendo con el temor constante de las consecuencias de los crímenes de su padre. A medida que él crecía, más comprendía la magnitud del horror de las acciones de su padre. Y cuanto más entendía, más firme era su determinación de promover la paz. En su libro titulado El hijo del terrorista, una historia de elección, relata la extraordinaria trayectoria de cómo logró escapar de la herencia de su padre. Es la historia de un niño criado en el odio, de un joven de quien se esperaba que siguiera los pasos de su padre, y finalmente de un hombre con valentía que eligió un camino diferente. Ese es precisamente el tipo de camino que encontramos en el pasaje bíblico que hemos de considerar hoy en este mensaje que he titulado Herencia Redefinida. Herencia redefinida. Favor de mirar conmigo en sus Biblias o en sus dispositivos en Segunda de Reyes, capítulo 22, el versículo 2. Es un simple versículo donde encontrará una escritura que me ha llamado la atención, la cual deseo que el Señor use para hablar a sus corazones. Dice de esta manera: Josías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Todos dependemos del pasado. Todos dependemos del pasado. Somos responsables del futuro. Somos eslabones de una cadena. Cada generación tiene que tomar una decisión, tiene que hacer una elección. Somos hijos del pasado, los padres del futuro, herederos, benefactores, los beneficiarios de la labor realizada por quienes nos precedieron. Nacidos en el seno de un bosque que no sembramos. Lo cual me lleva a preguntar, ¿cómo está su bosque? ¿Cómo está su bosque? ¿Está floreciendo? ¿Está desatendido? ¿Está sobrecrecido? ¿Cicatrizado por el fuego? ¿O está lleno de árboles sanos plantados por manos fieles? Parados sobre la tierra legada por sus antepasados. ¿Cómo se ve? ¿Siente usted orgullo del legado dejado? Quizás algunos recibieron un terreno nutrido, árboles arraigados con convicción, con verdad, con maravillosos valores y un maravilloso legado. Podría ser que usted está parado en un bosque que de sus padres con feliz orgullo. Y si es así, dele gracias a Dios, pues muchos no han sido tan dichosos. Muchos no cuentan con tal orgullo. Sus árboles genealógicos revelan pobreza, vergüenza, abuso,
La tierra saqueada, cosechada, pero ninguna semilla sembrada. Tal vez sus recuerdos de la infancia traen más pesar que inspiración. Tal vez las voces del pasado le maldijeron, le menospreciaron, tal vez le ignoraron. Y en ese entonces tal vez pensaba que el trato es típico, era típico, y ahora reconoce que no lo es y procura encontrarle sentido al pasado. En nuestra porción bíblica, usted encuentra esta historia en Segunda de Reyes, los capítulos 22 y 23, y puede continuarla en Segunda de Crónicas 34 al 35. Pero encontramos la historia de un hombre cuya herencia era trágica. Su abuelo era un asesino, un místico que sacrificaba a sus propios hijos en el abuso ritual. Su padre era un sinvergüenza. Can we say that at church? Su padre era un sinvergüenza que saqueaba los lugares o los lugares de adoración y se burlaba de los creyentes. Fue un asesino, o sea, fue asesinado por sus propios funcionarios a los 24 años por buena gente. Los hombres eran típicos de su época. Vivían en días que las prostitutas proveían sus servicios en lugares de adoración. Los hechiceros trataban las enfermedades con brebajes y con brujería. Se daban más a las supersticiones que a la educación de sus niños. Era una época oscura. ¿Qué hacer cuando su abuelo sigue la magia negra y su padre es un sinvergüenza y el país es corrupto? ¿Qué hacer? ¿Seguimos el ejemplo? Algunos asumieron que él lo haría y lo tildaron, y él quedó calificado como un delincuente aún antes de nacer. Una astilla del tronco podrido. Casi se puede escuchar a la gente hablar cuando él le pasaba y decían: él va a ser igual que su papá. He's going to be just like his dad. Pero se equivocaron. No fue así. Él trastornó la tendencia. Él desafió las probabilidades. Se paró firme contra las tendencias de su época y reencauzó el futuro de su nación. Sus reformas fueron tan significativas que todavía contamos su historia más de 2600 años después. El mundo ha conocido monarcas más sabios. El mundo ha conocido a monarcas más pudientes, más poderosos, pero la historia jamás ha visto a un rey más valiente que el joven Josías. Nacido unos 600 años antes de Jesucristo, Josías heredó un trono frágil y una corona teñida. El templo de Dios estaba en desecho, la ley abandonada, y la gente adoraba a cualquier dios que le venía en gana. Pero a finales de sus 31 años de reinado, el templo había sido reconstruido, los ídolos deshechos y la ley de Dios elevada a un lugar de prominencia y de autoridad. Herencia redefinida. Josías redefinió su pasado. Usted ve, el abuelo de Josías, el rey Manasés, fue recordado como aquel rey que fueron tantos los que mató, que Jerusalén se llenó de sangre desde un extremo hacia el otro. Wow. Su padre, el rey Amón, murió a manos de sus propios oficiales, y su lápida lee: él desobedeció a Dios.
Los ciudadanos formaron un motín y mataron a los asesinos, y a los 8 años de edad Josías ascendió al trono. Usted me escuchó bien, a los 8 años este niño ascendió al trono. Y al principio de su reinado Josías toma una decisión valerosa. Dice las escrituras en el versículo que leímos, Segunda de Reyes 22, versículo 2, dice: Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Usted ve rebuscando la colección de historial en Ancestry.com. No encontró ni un solo modelo a quien emular. Él saltó la memoria de su padre, pasó por alto la de su abuelo y dio un brinco de rana hasta encontrar el viejo antepasado David. Y resuelto, decidió: voy a ser como él. Voy a ser como él. Escúcheme bien, a veces lo más valiente que usted puede hacer es romper el patrón y escoger un ejemplo diferente. Escuche, amigo, usted y yo no podemos escoger a nuestros padres, pero sí podemos escoger a quienes hemos de emular. Usted y yo no podemos escoger a nuestros padres, pero sí podemos escoger a quienes hemos de imitar. Podemos heredar un apellido, pero no podemos o no tenemos que heredar cada patrón. Por cuanto Josías escogió a David, quien había escogido a Dios, comenzaron a suceder grandes cosas. La palabra del Señor dice de esta manera: comenzó a quitar los altares de los que del pueblo adoraba al dios Baal. Quitó las imágenes y los ídolos que había por todo el territorio de Judá, y en Jerusalén ordenó que destruyeran todo esto hasta hacerlo polvo. No es lo que consideramos una gira de relaciones públicas, pero que conste que Josías no estaba buscando hacer amigos. Estaba haciendo una rotunda declaración: lo que mis padres enseñaron, yo no enseño; lo que ellos abrazaron, yo rechazo. Are you with me? Y aún no había terminado. A la edad de 26 años volvió su atención hacia el templo. El templo estaba en ruinas, había caído en el abandono. Y Josías estaba determinado. Algo había ocurrido en su interior y acrecentó su pasión por restaurar el templo. Si había pasado una batuta, una antorcha había sido recibida, y él se aventó a hacer la voluntad de Dios. Desde el principio de su reinado, él decidió servir al Dios de su antepasado. Sin embargo, ahora va más allá de una fe heredada y hace de Dios suyo. Me alegro que estés escuchando nuestro podcast. Creemos que será de gran bendición para tu vida. Nuestro deseo es impactar más almas con el Evangelio de Cristo. Si deseas unirte a esta misión y contribuir el día de hoy, puedes hacerlo visitando nuestra página de web www.revivequilin.com o envía un mensaje de texto con la palabra GIVE al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. Note en Segunda de Crónicas, el versículo 8 del capítulo 34 dice: después, a los 18 años de su reinado, Josías le ordenó a Safán que reparara el templo de su Dios. No del Dios de David, de su Dios. Dios era su Dios. La fe de David era la fe de Josías. Había encontrado al Dios de David y ahora lo había hecho suyo.
Y mientras reconstruía el templo, uno de los trabajadores tropezó con un pergamino. En ellos se encontraban las palabras de Moisés, las palabras de Dios a Moisés, que había recibido más de casi 1000 años anteriormente. Y cuando Josías escucha esas palabras, él se sorprende. Él gime, él llora porque el pueblo estaba tan lejos de Dios y su palabra no era parte de sus vidas en lo absoluto. Él envió mensaje a la profetisa y le pregunta: ¿qué será de nuestra gente? ¿Qué va a ocurrir con nuestra gente? Y ella le envía palabra a Josías: díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y su humildad, y como el rey ha prestado atención a todo eso, Dios no enviará castigo. Preste atención, mi amado hermano. A causa de su arrepentimiento y entrega, toda una generación recibió la gracia de Dios. Increíble, por la decisión de un solo individuo. Nunca subestime lo que Dios puede hacer a través de una sola persona rendida a Cristo Jesús. Dios no le ha dejado a la deriva en el mar de su herencia. Tal vez su pasado no es mucho de qué presumir. Tal vez usted ha visto cosas horripilantes. Y ahora, al igual que Josías, tiene que tomar una decisión, tiene que hacer una elección. ¿Se levanta usted por encima del pasado o procura usted hacer una diferencia? ¿O sigue usted siendo controlado por el pasado y ofreciendo excusas? Tristemente, muchos optan por las excusas sobre la transformación. En la silla mecedora del lamento, repitiendo los términos del rendimiento. Ay, si solamente hubiera tenido una mejor crianza. Oh, si solo hubiera tenido una mejor educación. Oh, solo si papi hubiera tenido un apego emocional. Y tal vez usted tiene todo el derecho. Tal vez al igual que Josías o que Zach Abraham. Usted escuchó el conteo del 10 aún antes de siquiera entrar al cuadrilátero. Maybe you were counted 10 before getting in the ring. Para encontrar un antepasado digno de emular, usted como Josías tiene que rebuscar largo y tendido en el árbol familiar. Si tal es su caso, déjeme mostrarle dónde acudir. Suelte el libro de recuerdos y tome su Biblia. Y busque en el Evangelio de Juan y lea las palabras de Cristo, donde dice: todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Todos nacemos de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Escuche. La vida espiritual proviene del Espíritu. Sus padres tal vez le han dado sus genes, pero Dios le otorga gracia inefable. Sus padres serán responsables de ese cuerpo hermoso que usted tiene, pero Dios ha tomado las riendas de su alma. Usted obtuvo su hermosura tal vez de su madre, pero alcanzará la eternidad mediante su Padre celestial. Gloria al nombre de Jesús. Escúcheme, Dios no está ciego ni ajeno a sus problemas. De hecho, Dios está dispuesto a darle lo que su familia no pudo.
Él será su padre. Él será su padre. La palabra del Señor nos dice: ustedes ya no son los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como sus hijos, gracias a Él, tienen derecho de recibir herencia. Su herencia. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él. ¿No tuvo usted padre que enjugara sus lágrimas? Piense de nuevo. Dios ha notado cada una de ellas. El salmista dijo: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Yo conozco un hombre cuya herencia era trágica. Su abuelo fue un mujeriego, jugador, pendenciero, machista. Su padre era un alcohólico, jugador, sinvergüenza, agresor y machista. Sus hermanos alcohólicos, jugadores, mujeriegos, pendencieros. Ninguno de sus hermanos ha tenido un matrimonio exitoso. Todo el mundo esperaba que él fuera una astilla del viejo árbol podrido. Tuvo una mala crianza. Solía ser molido a golpes cuando niño. Solo recibió una educación de 7º grado. Pero usted ve, ese hombre invirtió la tendencia. Él redefinió su herencia. Había vivido una vida de excusas. Era igual que todos los demás. Pero un viernes por la noche, de camino a un cabaret, lo que hoy le llaman un gentleman's club, que no tiene nada que ver con gentleman. Un señor tetrapléjico en silla de ruedas se acerca a él y le ofrece un tratado. Y le dice: ¿me puedes empujar a esa iglesita allí en la esquina? Y ese hombre decide hacerle el favor a ese hombre en la silla de ruedas. Y le empuja hasta llegar a una iglesita en la esquina de la 138 en Nueva York. Él empuja la silla de ruedas del caballero, pero en lugar de volverse al cabaret, se quedó a la puerta de la iglesia y escuchó el servicio. Y ese día o esa noche, cuando el pastor de la iglesia dice: hubiera alguien que acepta a Cristo Jesús como Salvador, ese hombre decide: conmigo no es la cosa, y da la media vuelta para regresarse al cabaret. Pero cuando abrió los ojos, estaba con lágrimas en sus ojos, porque había dado otra media vuelta, había caminado hacia el pasillo y había aterrizado en el altar. Y esa noche conoció a Cristo Jesús como Salvador de su alma. Las palabras de Jesús se convirtieron en una realidad. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Y de un hombre pendenciero, hijo de un padre alcohólico, vino a ser un hombre, hijo del Dios viviente. Vino a ser estudiante de la palabra de Dios. Vino a ser un hombre, un ministro apasionado del evangelio, obispo ordenado, pastor de una iglesia, ganador de almas, un hombre íntegro, honroso, marido fiel de 70 años de matrimonio. Y un padre presente y devoto, digno de emular. Ese hombre de quien le hablo es mi padre, Roberto Vázquez.
en el 1960 tomó una decisión de seguir a Jesucristo y revirtió la tendencia de furias, de heridas, de amarguras, de alcoholismo, de adicción, de abandono y de divorcio, y permitió que Dios transformara su herencia. Él cantaba: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¡Aleluya! El alcoholismo no pudo detenerlo, el abuso no pudo destruirlo, la pobreza no pudo impedirlo, pero fue la gracia de Dios que lo transformó. Esa decisión sigue produciendo frutos que trascienden generaciones. Yo tuve el privilegio de hacer el servicio fúnebre, leología y el sepelio de mi papá. Ese mismo día nació su tatara nieto. Y mientras en el servicio fúnebre recibimos un texto que decía: cuán feliz estoy de haber dado a luz a mi primer hijo, que conocerá a Cristo, porque abuelo nos ha enseñado a amar a Dios. Hoy yo soy quien soy. Mis 7 hermanos son quienes son. Nuestros hijos son quienes son. Todos porque Él tomó una decisión que cambió el rumbo de toda nuestra historia. Y como su Dios es nuestro Dios, tendremos también la misma herencia. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a terminar. Yo hice el genograma de nuestra familia, 4 generaciones hacia arriba, 4 generaciones hacia abajo. Si usted mira el genograma, usted encuentra unas líneas horribles, que todas hablan de abuso, de alcoholismo, de depresión, hablan de toda clase de abuso en la familia. Pero la línea que sale del 1960, de esa decisión, desde que comienza esa línea, el divorcio ha terminado en mi familia. Cuatro generaciones, no divorcio, no alcoholismo, no abuso. Pero no terminó allí, sino que antes de él fallecer, o antes de mi abuelita fallecer, a los 85 años, esa línea que cruzaba hacia mi abuelita cambió. Y esa línea cambió porque él se la ganó. Mi abuelita siempre maldecía a mi papá. Le decía: ¿qué? Tú estás ahí, que en la iglesia, que reverendo, que qué. Pero un día, mientras en Puerto Rico, ella le dice a la que la cuidaba: mira, búscame al pastor del pueblo, que quiero hablar con él. Y sale corriendo y no encuentra al pastor. A quien encuentra es el cura de la comunidad. Y ella lo trae. Y si ustedes hubieran conocido a mi abuelita maldiciente como ella sola. Cuando llega el cura a la casa, ella le dice: mire, curita, gracias por venir, pero yo no lo mandé a buscar a usted. Hágame el favor y búsqueme al pastor. Y
You can't make this up. El cura y el ayudante salen de nuevo a buscar al pastor. Regresan con el pastor. Y el pastor, el cura y la que le ayudaba a ella. El pastor le toma la mano y a ella le dice: mire, pastor, yo tengo un hijo que es pastor igual que usted. Y él por muchos años me ha estado diciendo que Jesús me ama. Cada vez que me viene a ver, me dice lo mismo, que Dios me ama. Y que si yo le entrego mi corazón a Jesús, yo voy a ir al cielo. Mire, pastorcito, hágame la oración, que yo quiero aceptar a Jesús como Salvador. Y allí, tomados de la mano, el pastor, el cura, la ayudante y mi abuelita, él hace esta oración y le dice: repite conmigo: Padre, yo vengo a ti reconociendo que soy pecadora y necesito un Salvador. Reconozco que Jesús murió por mis pecados, que resucitó para darme un nuevo propósito. Acepto a Jesús como Salvador de mi alma. Recibo la salvación. Gracias por perdonarme. Gracias por amarme. Gracias por salvarme. Amén. Y tan pronto dijo amén, cerró sus ojos aquí en la tierra y los abrió en la gloria. Amigo, Dios no le ha dejado a la deriva en el mar de su herencia. Al igual que Josías, al igual que mi padre, usted no puede controlar la manera que sus antepasados respondieron a Dios, pero usted puede controlar la manera en que usted responde a Él hoy. Su historia familiar puede explicar muchas cosas acerca de usted, pero no tiene por qué definirlo. Por medio de Jesucristo, una nueva historia puede comenzar con usted. Elija a Jesucristo hoy. Y algún día, generaciones más adelante, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos agradecerán a Dios por la semilla que usted sembró. Su Dios será el Dios de ellos. Su fe será una herencia para ellos, y su destino podrá ser el mismo que el suyo: salvación y vida eterna con Cristo Jesús. Esta es la promesa de la palabra de Dios. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. En este Día de los Padres, yo quiero honrar a cada padre, a cada abuelo, a cada padrastro, a cada mentor y padre espiritual que decidió sembrar semillas cuyos frutos quizá nunca vean plenamente en esta vida. Su fidelidad importa, su fe. Y si usted no recibió ese tipo de ejemplo, hoy puede ser el día que un nuevo legado comience con usted. Le invito a cerrar sus ojos conmigo por un momento. Amigo, si usted no conoce a Cristo Jesús como Salvador, yo le invito en este momento a tomar un paso de fe. La Biblia dice que todo el que clame al nombre de Jesús será salvo. Tome un paso de fe hoy y redefina su herencia y transforme su destino. Si usted desea tomar ese paso hoy, yo quiero hacer la misma oración que el pastor y el cura y el ayudante de mi abuelita hicieron con ella, para que usted también conozca a Cristo Jesús. Si usted está tomando ese paso de fe aquí, yo le invito a levantar su mano rapidito y la vuelve a bajar. Levanta su mano y la vuelve a bajar. Amén. Amén. ¿Hubiese alguna otra persona que dice: yo recibo a Jesús como Salvador? Aquellos de ustedes que están en línea y que están viendo esta transmisión allí donde ustedes están, ore esta oración conmigo, por favor. Y a ustedes
que están aquí en este día, yo le invito a orarla en voz alta conmigo para ayudar a aquellos que están tomando este paso de fe. Padre Celestial, vengo a tu presencia reconociendo que soy pecador y necesito un Salvador. Creo en mi corazón que Jesús murió en la cruz para otorgarme el perdón y resucitó para asegurarme una esperanza y un nuevo propósito. Gracias por amarme, gracias por perdonarme. Hoy acepto a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Acepto y recibo tu salvación, tu perdón y mi herencia como coheredero con Cristo. Amén. Amén. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios.